Mi querido amigo Braulio Castillo, bienvenido a Hablemos Desnuda y sabes que eres el primer hombre en este espacio. Eh, ahí está, con el libro, porque yo, ¿verdad? Pienso que tiene que haber también esa perspectiva del hombre masculina, ¿verdad? No todo debe ser empoderamiento de las mujeres sin el input, ¿verdad? Sin que el hombre también se empodere y que contribuya a estas conversaciones. Así que por eso A mí me decidí parece, que también hayan hombres aquí. primero que todo, gracias por la oportunidad y gracias por el bautizo. O sea, me estoy bautizando como el primero o Hablemos Desnuda, que es Hablemos este desnuda. segmento. Sí, a mí me encanta hablar. Vamos a empezar por ahí. Y me gusta hablar de todo, pero cuando hablamos de sexualidad, a mí me parece importantísimo que abramos la puerta a la discusión, al compartir, porque precisamente, y te doy las gracias de permitirme la entrevista, de invitarme, porque precisamente el hombre, el gran problema del hombre en la sexualidad es que desde niño su acercamiento a la sexualidad no es en términos de el complemento que la sexualidad trae a nuestras vidas, sino es el complemento que el sexo trae a nuestras vidas. Entonces, eso es bien interesante porque es muy raro entre hombres que tú estés hablando de sexualidad con otro hombre y hablarle de cómo te gusta abordar esa primera cita. Casi siempre lo toca, eso lo hago, ¿no? Casi siempre no, lo hago yo con mis amigas. Ajá, Por eso es que mis mejores amigas las amistades íntimas mías son mujeres, sí. porque yo no puedo hablar esto con otro hombre. O sea, lo que tú estás diciendo es que es la diferencia entre cuando los hombres se juntan, que habla más del acto, ¿verdad? Del Del acto acto, del sexual del versus acto o de que, la sexualidad como, ¿verdad? Como parte de sí, holística de nuestro ser, entiendo. eso es típico. Entonces, ahí está tan polarizante, porque por eso es que es tan fabuloso uno leer una cosa como esta, tu libro, porque aquí tú te das cuenta de Gracias. qué está pasando por las mentes de estas mujeres al decidir engage, ¿verdad? En una aventura hay cosas más profundas que solamente, ay, me quiero acostar con un tipo, ¿ves? Exacto. Es más como Y más pataca. entonces, exacto, y entonces, por eso es que esa necesidad de compartir la experiencia y qué es lo que ha nutrido en tu vida es bien raro conseguirlo entre los hombres. Por Ujú. eso esas experiencias yo las he compartido con mis amigas, mis dos amigas, Miraida, que en paz descanse, que es mi hermana y siempre será, y mi amiga Rosa, que esa se graduó conmigo de high school y esa es mi hermana. Yo realmente, esas son las únicas dos personas con quien yo he tenido apertura total, total, y me siento cómodo haciéndolo. Así es que nada, dale para adelante que vamos a O gozar sea aquí. que sí, que con todo y el transcurso del tiempo y lo que hemos adelantado, todavía tú sientes que en estos, ¿verdad?, espacios entre hombres, pues es un poco más complicado No, entrarle al tema. no, Sí, yo creo que está como que tan y tan arraigada la naturaleza machista en el hombre claro. que, que es hasta cierto punto es cavernícola la reacción porque es el hombre tras la casa de la pieza. ¿Qué es algo ¿verdad? Hablando de eso, de la sexualidad, eh, que a ti te hubiera gustado saber mucho antes? Wow, te digo una cosa, a mí me hubiese gustado saber mucho antes, conocer más de cómo la mujer alcanza el placer, de lograr el coito o o ese orgasmo femenino, cómo poder entenderlo y cómo poder lograr eso. Yo lo vine a descubrir muy tarde en mi vida y gracias a Dios lo vine a descubrir porque la pareja con la que estaba era bien abierta y en ese sentido yo aprendí muchísimo. Para mí fue un quantum leap. Claro. Y eso en mis años de adolescencia, en mis años de adultez joven, no lo sabía, porque el enfoque, volvemos otra vez, hay poca oportunidad que tiene el hombre a sentarse a hablar sobre eso. Acabas de decir algo clave, es la comunicación, porque por ejemplo nosotras las mujeres no nos, ¿verdad? Yo aprendí relativamente los otros días, ¿verdad? No desde cuando era jovencita, el placer es responsabilidad de una. O sea, que uno no puede asumir
que el hombre va a saber qué hacerme para llevarme al orgasmo. Y si yo no le comunico a él lo que me gusta y lo Ex- que no, por arte de magia no va a suceder. Y por ahí es que no va a vienen las pasar, frustraciones. O sea, que va a no la va par a con lo que tú pasar, estás exacto, diciendo. exactamente, exactamente. Y cuando se logra esa comunicación, Ujú. eh, es fabuloso porque ambos se sienten que están en la comunión Exacto. perfecta, ¿sabes? Ese es llevar el sexo al nivel supra, ¿verdad? Al nivel de que más de un acto sexual es una experiencia. Experiencia y precisamente yo estaba viendo ayer un programa de el origen de la sexualidad en los países asiáticos, ¿verdad? Ajá. Que están, sabes, mucho más progresivos en estos temas, tú sabes, hablando de la India con Sí, el Kama Sutra, los japoneses, los chinos, y ellos, el propósito de la sexualidad es el enlightenment, usar la sexualidad para evolucionar espiritualmente. Tú sabes, porque ahí me está el parece. chakra, el segundo Exacto. chakra, el del sacro, ¿verdad? Donde se acumula esa energía sexual. Y en el hemisferio, pues, ¿verdad? En el Western Civilization simplemente ha sido para procrear y viene lo del shaming y lo de no se asocia una Sí, cosa con la otra. Así que es bien interesante poder ahora entender que no, es más que un acto. es más que un acto, es una celebración, es una experiencia y es un crecimiento, Claro, porque obviamente es fabuloso cuando tú vas explorando y creciendo con tu pareja y alcanzando nuevas experiencias, exacto, es realmente, exactamente. es eso. Y algo que aprendiste a la cañona. Yo recuerdo como si fuera ahora mi primer encuentro Ujú. sexual. Ya yo estaba en universidad, Mm. ¿sabes? Yo, vamos a decir, late bloomer puede O ser. sea que tú no Y fuiste fue precoz en ese aspecto. precoz, siempre lo fui Ajá. desde pequeño, pero yo personalmente, Braulio, y esto es algo que cuando yo lo digo la gente me dice, ¿cómo va a ser Braulio? Braulio es una persona tímida. Braulio es un hombre tímido, un hombre no es mandado. Entonces yo siempre vi eso como, déjame ver cómo lo logro. No me arriesgué, no me Ajá. tomé arriesgo. Sin embargo, de pequeño, recuerdo que desde bien pequeño, desde Ujú. niño, o sea, vamos a decir, 8 años, ya yo tenía muchos deseos Ujú. de explorar, de experimentar, Ah, ¿verdad? Si es un instinto, realmente no sé, pero ya desde pequeño yo recuerdo con 8 años estar jugando a papá y mamá ujú. y decirle por ejemplo, si estábamos todos en una casa, decirle a los demás, mire, váyase a dar una vuelta en lo que papá y mamá, y entonces estar con la nena y besarme con Ah, ella, ujú. este, tocarla, ¿sabes? Mm, Yo tenía eso desde pequeño. Lo ujú. que pasa es que de momento, en la pubertad, vamos a decir, Sí, en la adolescencia, entrando en la adolescencia, entró posiblemente las cuestiones estas del shaming y la exacto, culpa y la cosa. Y exacto. obviamente tengo que decir esto, pero aunque me caigan chinche, la doctrina católica dogmática a mí me partió por la mitad. Y, o sea, es pecado, te vas a quemar en el infierno, eso no se hace. Ujú. O sea, descubrir que yo me puedo dar placer y después que yo podía disfrutar de provocarme placer con la masturbación, fue un mon Ujú. durante toda mi adolescencia porque pues ahí yo tenía a mis padres y a mi madre que estaban preguntando que por qué yo no me había y por qué tú no comulgaste hoy. Ujú. Obviamente porque la culpa es tan La culpa, brutal que tú wow. dices, diablo, si yo no puedo comulgar si no me confieso. Y espérate, pero si yo tengo que decirle al cura lo que hice, no, hombre, no, Wow. mejor me callo la boca. Y entonces yo sufrí mucho, por eso te digo que yo sufrí muchísimo en esa adolescencia. Posiblemente si yo hubiese tenido unos padres no tan estrictos, yo no Sí. les estoy echando la culpa, Claro porque que así se no. crían.
así se criaron ellos y eso es lo que Claro, ellos entendían como bueno. exacto, Posiblemente exacto. yo hubiese tenido un despertar sexual mucho más temprano que en la Claro. universidad. Sí, que es la combinación de ¿verdad? Los padres estrictos más eso mismo, la Claro. iglesia y Sí, sí. el ver a Papá Dios como un Dios que castiga y que te está velando todo el tiempo y no puedes hacer ciertas cosas. No, Y es una muchacho. conversación recurrente entre amigas, el tema de los colegios católicos y el crecer Sí, así. sí, horrible, horrible. Y sin embargo, después de adulto, uno entiende que el mensaje que te estaban dando tus padres, o el mensaje que la iglesia, las enseñanzas católicas, lo único que quieren al final de todo es que tú seas un buen ser humano, Claro, empático con la humanidad y que en la medida en que tú seas agradecido, vas a seguir evolucionando. Y eso yo lo he venido a descubrir de adulto y ahora mismo yo creo que yo tengo una conexión espiritual mucho más fuerte que la que hubiese yo soñado tener. O sea, hay un eslabón que está missing link, que en esos años tan importantes de la formación de un ser humano, nos castigan en algo que realmente debería ser educación y formación, con responsabilidad. Porque si a mí me hubiesen dicho desde joven que eso es parte de la naturaleza humana, que no es nada malo, que está bien, pero lo que hay que hacer es que uno tiene que pensar en las consecuencias y exacto. qué es lo que está detrás de todo, para qué es. Pues tú puedes estar segura que yo hubiese vivido una adolescencia mucho más, no tan prejuiciada. Sí, sí, yo creo que eso es, venimos de unas generaciones que podemos compartir eso. Había una ausencia de una educación sexual, ¿verdad? Que no fuera lo de la culpa, la culpa, la culpa, y no sentarse a decir ni hablar del placer ni se hablaba, olvídate de eso. No, no, que Era si todo, tú sientes cuidado, placer, eso. cierra las patas, porque si no, esa era la educación sexual, cierra las patas, porque tú no quieres preñarte a esta edad, that's it. Uno se queda como, y entonces el miedo, sí, yo creo que todos venimos con, ¿verdad? Estas generaciones con esas Sí, frustraciones, sí, y por sí. eso es que hay mucha represión todavía en estos Sí. temas. ¿En qué momento tú te diste cuenta, ¿verdad?, de tu vida de adulto, que estabas gozando de una sexualidad saludable y que ya habías por lo menos soltado esas dogmas, Yo ¿verdad? Y creo esas que indoctrinaciones de la niñez y de la juventud. cuando, cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, cuando salí de Puerto Rico en el año 79, que me fui a vivir a Boston, yo comencé a sentir que yo era dueño de mi cuerpo y que yo no tenía por qué sentir ningún shame. Especialmente, ¿sabes por qué, Yadira? Mira qué cosa. En los Estados Unidos la mentalidad es bien distinta en esa educación. Yo te voy a dar un ejemplo Sí, para que tú tengas una idea. Yo conocí a esta muchacha, compañera de estudio en la ciudad de Boston, que me gustó muchísimo, me gustaba muchísimo. Me gustaba, busqué la manera de coincidir con ella, etcétera, etcétera. La invité a mi apartamento. Yo no vivía solo, como estudiante uno no puede vivir solo. exacto. Tenía tres más, que éramos como cuatro en un apartamento. Pero yo tenía mi cuarto. Yo la invité a casa, que viniera un día. Teníamos como que un ágape o había una fiestecita en casa o algo, pero yo me encargué, porque a mí siempre me gustó esto de las atenciones. Y me acuerdo que yo me ocupé de ir al supermercado a comprar quesos, jamones, una Ujú. botellita de vino y todo eso, pero yo lo tenía en una bandeja en mi cuarto. Yo no lo Ajá. tenía para todo el mundo más, para sacar aquello, porque todo el mundo, todos los animales. Entonces, cuando yo busqué el momento adecuado, pues la invité a mi habitación y allí pues nos tomamos el vinito y picamos y esto y lo otro. Pero eso fue todo. Tuvimos una conversación agradabilísima. Ujú. Ella se sintió súper cómoda, etcétera, etcétera. Y yo obviamente no forcé nada porque la muchacha me gustaba mucho. Y fíjate, me invita a que vaya un fin de semana a casa de sus padres en el estado de Maine. Ajá. El papá trabajaba allá, era un lobsterman.
tenía su bote pescador y esto y lo otro. Y me invitó a pasar el fin de semana en la casa. Y entonces yo llego allá el viernes, por ejemplo, y cuando yo digo, ¿y dónde me va a quedar? No, ellos tenían una casita pequeña al lado. Ajá. Me dice, te voy a llevar a tu cuarto, donde vas a pasar la noche. Y me invita allá y me dice, yo voy a pasar la noche contigo aquí. Yo Mm. me quedé pasmado. Yo me quedé pasmado porque yo dije, ¿y tu papá? Y él me dijo, tranquilo, ellos saben. Ajá, ajá. Yo para mí, en Puerto Rico, que te reciban así y No, ¿qué? no, 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 Yo me no. quedé, esa para mí fue una experiencia tan y tan enriquecedora que a mí, yo quedé como que, wow, esta gente la verdad que están Sí, 100 años luz bien adelante. sí, Y verdad que, sí. y esa experiencia y otras experiencias, pues, para contestar tu pregunta, y si me dejas, estoy hablando hasta mañana, pues ahí en ese momento, para mí el irme de Puerto Rico y entrar en otra sociedad, porque cuando yo me fui a Boston, nada que, no es un prejuicio ni nada, pero yo busqué asociarme con los no puertorriqueño, porque yo estaba buscando otra cosa, yo estaba Claro, buscando expandir experiencia y explorar otras cosas, y yo me daba cuenta que janguear con los boricuas allá era lo mismo es que lo janguear en mismo, Puerto Rico, pero y en la otro mente lugar. es la misma, y la come mierdería es la misma, y la pendeja es la misma, y tú, ay, no, no, no. Entonces yo obviamente fue para mí un ejercicio que tan pronto yo llegué y pasé ese primer semestre, dije, no, yo me voy a mudar y me fui a vivir con otros gringos y compañeros de la Universidad de Emerson y con Ujú, ellos viví el resto de mi estadía en Boston ujú. y yo me asocié, o sea, y eso a mí me enriqueció Claro, y me hizo también ver la vida desde otra perspectiva. claro, maduraste, tú sabes, en ese Oh, aspecto al a exponerte a mí otro tipo eso, de experiencia, sí. hey, Sí, 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 eso sí. fue bien importante para mí, bien importante, bien importante. Hablando así de, ¿verdad? Siempre está la dinámica, no importa la edad que uno tenga, siempre está la dinámica de cuando uno empieza a salir con alguien, pues, ¿verdad? Uno puede estar soltero en cualquier momento de su vida. Y entonces los jueguitos, qué estará pensando, qué no estará pensando. Cuando tú sales con una chica, ¿verdad? Una mujer, una primera vez, ¿qué elementos deben estar presentes para tú saber ya que quieres volver a verla? Porque ahora mismo hay un montón de conversaciones es que lo llevan a otros niveles, tú sabes, y entonces está el ghosting, de que entonces el hombre o la mujer nunca volvió a comunicarse con la persona, o Oye, pasaron eso cosas es o no bien, pasaron cosas. es bien interesante esto que tú me acabas de decir del ghosting, porque yo nunca había oído de ese término hasta hace poco. Y dije, ¿qué es eso? Pues mira, Yadira, para mí esencial es, yo puedo darme cuenta inmediatamente si la persona le gusta conversar temas de interés. O sea, Ajá, o no sea que la quedarme, no conversación es quedarme, importante. no quedarme en la superficie. Ajá, No, y yo propicio eso. A mí me gusta preguntar, me gusta, o sea, y para mí eso es bien importante. Obviamente, para mí el sentido del humor tiene que ser importantísimo ujú, porque eso es algo que va a nutrir muchísimo ujú. si despierta algo más adelante. Pero sí, la conversación y ser a la misma vez. Yo creo que en una conversación primera uno puede ser pícaro sin tener que ofender. Porque creo que es como, no quiero malinterpretar, sino entrar en algunas cosas que pueden ser seductoras y ver cómo reacciona la persona. Y no significa que voy para adelante enseguida, sino Y yo quiero pienso ver que hasta... eso es importante porque yo pienso que, y es por la razón por la que estamos aquí hablando de este tema hoy, yo creo que tú demostrarle a la persona, mira, antes decir no, después de la tercera cita o de la cuarta, es que tú puedes, mire, si usted puede sentirse cómodo, por ejemplo, a mí que me encanta hablar de este tema, desde la primera vez uno puede hablar de sexo, de sexualidad, de hacer,
playfulness, tú sabes, y no tiene nada que ver, simplemente this is me, y si la otra persona lo acepta, yo creo que eso es como que algo también, ¿verdad? Yo creo que eso es bien, bien importante, bien importante. Yo creo que el nivel de tema que tú puedas hablar y la profundidad con la que tú te sientas cómodo, porque entonces tú Exacto, te vas a dar cuenta, cuando tú estás hablando con alguien, tú te claro, vas a sentir cómodo para entonces irte al próximo nivel. exacto. Si tú no te sientes cómodo que puedas pasar a ese otro tipo de pregunta que es tan interesante, pues ya ahí tú Sí, dices, yo creo que aquí como que esto no sí, va, ¿ves? sí, que estamos hablando de fluir, cuando las cosas fluyen de Sí, una manera orgánica. exacto, Ujú, ujú. exacto, sí, eso mismo. Tú tienes, por ejemplo, yo estaba hablando con una amiga, ¿verdad? Que estábamos hablando del dating scene y de todas estas cosas, y yo dije, mira, ¿tú sabes qué? Para mí, en una futura relación, si yo voy a considerar a alguien para, ¿verdad? Llevarlo a otro nivel de tener una relación con la persona, tienen que haber las tres C. Y para mí las tres C son eso mismo, comunicación, conexión y consistencia. Oh, Y la consistencia tiene que ver con esto de que ahora muchas de las mujeres que si del ghosting, si tú te desapareciste, ¿verdad? Salimos una vez, la pasamos bien y te desapareciste y vuelves y apareces. Lo siento, mi pana, pero es que tiene que haber una consistencia porque uno no está para perder el tiempo. pero Eh, es que ahí es que te está demostrando la otra persona si tiene un interés genuino o no. ¿No definitivamente, sabes? Yo creo mucho en definitivamente. eso, yo creo mucho en eso. Ahora que mencionas el dating scene, un ángulo bien interesante que, que estoy experimentando y me gustaría traerlo, porque Ujú. puede a algún otro caballero que nos escuche en esta entrevista puede también sentirse identificado. Y es que ¿recuerdas que comencé diciéndote cuando estábamos hablando que yo era una persona, me considero una persona tímida? Yo no soy una persona, nunca lo he sido. Y por eso es que voy a traer este tema, porque ahora lo estoy viendo mucho. Yo no soy una persona, y nunca fui en mi vida una persona que conectó con una chica para pasar un buen rato. Ujú. Yo nunca pude bregar con esto de, ok, esto es un buen rato y chao. Como un one night Porque stand, tú dices. no, no, a mí Ajá, yo nunca pude bregar mucho con eso de, a lo mejor en la universidad surgió, claro. sí, claro que eso, pero te estoy hablando como adulto, ¿no? Ajá. Después de llegar a Puerto Rico y eso. Y entonces he tenido que pelear mucho con esa situación o tener una batalla con esa situación porque después de leer tu libro, Yadire, te lo agradezco porque aquí hay mucha enseñanza también que el hombre se puede aplicar en que, oye, no hay ningún problema con tener una aventura, no hay Exactamente. ningún problema con tener una aventura Ujú. y seguir adelante. No tienes por qué sentirse. Entonces, esta cosa que crían a uno con la cuestión de, mira, tú sabes, esto es en serio, cuando te vas a enamorar es Exactamente. en serio. Exactamente. Mano, entonces crea una cosa en el subconsciente de que entonces a uno le, le da, le da un temor, o no es temor, sino se echa para atrás a la hora de soltarse y experimentar. Sí. Sí, Entonces, eso. pues, por ejemplo, ahora yo llevo ya, te diría ya como 4 o 5 años soltero. Ujú, Y he tenido he ujú, salido con muchachas, he salido ujú. con 2 personas, pero siempre es con ese interés de las 13, como tú dijiste, que Ajá. eran Comunicación, conexión y consistencia. siempre enfocado en eso, porque como yo no estoy para pasar un rato nada y seguir, pues yo Ajá. seguí interesado. Pero obviamente después en el camino me di cuenta que habían ciertas cosas que no. O también me pasó que yo estuve toda mi vida enganchado. Ajá. Yo recuerdo desde que yo salgo de la universidad, yo tenía una novia en high school. Entré en la Ajá. universidad, cuando me fui a Boston, terminé con una novia ya 2 años o 3 años. Vine a Puerto Rico, en cuestión de un año estar en Puerto Rico, tenía una novia, se fue a estudiar. Me enganché con otra con la que se convirtió la esposa mía y la madre de mis hijos, que duramos como 20 años. Ajá. Después tuve otra relación que duró como 30 años. Y entonces, de momento, me veo en una situación donde tan pronto empiezo
a entrar en una cosa más profunda, digo, wow, hay algo que me dice, wow, Braulio, espérate un momentito. Si tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es seguir enfocado en ti, porque realmente yo le estoy dando mucho cariño a Braulio Claro, y dándole muchas de las cosas que Braulio no tuvo antes. exacto, exacto. Y por ahí empieza con el self-love, ¿verdad? Sí, Esos espacios de soltería yo creo que son muy importantes para uno trabajar en uno mismo y convertirse, seguir convirtiéndose en la mejor versión para entonces la próxima persona, ¿verdad? La próxima relación, si es que hay otra, porque tú no puedes pedir lo que tú no puedes ofrecer. y Eh, otra cosa que he aprendido también en este proceso, Yadi, y es que a veces de momento yo me veo solo y digo, contra, pero no me vendría, o sea, pero contra una pareja, de ajá, momento me paro y digo, pero Braulio, espérate, ¿para qué? sí, Yo creo mucho en que la persona, si hay una persona que el destino tiene o que el universo va a conspirar y está para mí, va a llegar. Porque yo estoy en el momento va a ser una combinación del momento perfecto para ambos. exactamente, exactamente. Y ahí me invito, y ahí en ese momento yo bajo las ansiedades y las revoluciones y todo está chilling. Ujú, muy bien, o sea que tú en estos momentos, que era algo que te iba a preguntar, si estabas abierto a ese espacio, la respuesta es sí, que llegue orgánicamente, ¿verdad? Tú no buscas, tú atraes, tú sabes que va a llegar No, en el momento que tiene que exacto. llegar. Y realmente es hermoso ver que cuando uno se da ese tiempo para uno, va creciendo en tantas otras cosas que cuando te enfrentas a una situación como esta, podría ser que llegue una persona a mi vida, pues uno lo toma como eso, como otra oportunidad, ¿verdad? Que Así llega mismo. y uno lo trabaja distintamente, Claro. de un enfoque distinto. Es bien chévere. No, y ahora tú que llevas estos años, ¿verdad? Soltero, pues hablando con diferentes personas, mientras más soltero o soltera está la persona, más tiene los non-negotiables. Ok, tú sabes, estoy soltera, la próxima persona, yo no voy a negociar esto, lo otro. ¿Cuáles son tus Eso es non-negotiables? De que la correcto. persona Eso que es, esté contigo, tú no vas a sacrificar esto, lo eso, otro. eso está claro. Eso está claro. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus non-negotiables? Yo creo que ahora mismito yo no negociaría vivir con una persona bajo el mismo Ah. techo. Muy bien, que vivan en espacios distintos. Yo creo que eso sí. Ajá, Yo amo tanto el espacio que yo he creado que no. Yo creo ajá, que el espacio de uno es su aposento y uno lo tiene que defender con los dientes. sí. Y con el corazón, obviamente. Porque esto es lo que me da mi paz, esto es lo que me brinda a mí mi centro, mi centro. Ujú. Yo llegar a mi hogar es mi centro, es mi área de mi zen, Sí, es tu ¿verdad? templo, tu Y espacio sagrado. en mi templo, en mi templo. Yo creo que eso sería, chacho, yo podría tener la mejor relación del mundo y eso es un non-negotiable. Yo creo que básicamente después de tantos años conviviendo, yo creo que en este momento ese es el number one non-negotiable clause. Muy bien, muy bien. Y no, y Non-negotiable. todo es cuestión de hablarse, porque yo creo en los diferentes formatos de relaciones. Yo no creo que hay un cookie Sí, cutter que nos hicieron pensar, ¿verdad? Cuando crecíamos, las relaciones se tenían que ver de cierta manera. Ahora hay tantas claro. formas y maneras, ¿verdad?, de relaciones y todas están bien después que todo el mundo esté en la misma página. Así que, Sí, si yo tuviera otro, no creo que exista otra cosa, porque yo tengo que ver todo partir desde las cosas que a mí me dan paz. Y ajá, obviamente mi espacio es lo que más paz me da. Así que yo creo que eso sería, porque yo en otras cosas puedo negociar y yo no tengo problema. Ese espacio, ujú, ¿sabes? Es que no hay nada que se compare a tú decir, permiso, me voy a retirar a mi casa o necesito estar en mi espacio, necesito comulgar conmigo mismo, valga la claro. redundancia, con yo. Yo creo que eso es sumamente importante. Y tú que estás, de Sí, verdad, tú eres una figura pública y, ¿verdad? Todo el mundo te conoce. O sea, también tú, me imagino yo que uno de tus non-negotiables es que la persona tiene que respetar eso, entenderlo, pero y fíjate, Yadira, eso es bien interesante porque las personas con quien
Y lo puedo decir por experiencia, con las personas con quien he tenido muy buena relación y he compartido mi vida, son personas que no son muchas, son la madre de mis hijos y, y la pareja, mi Patricia, que fue mi pareja por Ujú, 10 años, ¿no? ujú. Este, eh, son personas que estaban muy claras Muy bien. y las otras personas que he compartido en estos últimos 5 años son personas que han estado muy claras, pero tan pronto me di cuenta que podía perder mi espacio, Ah, él es el eso me echó para espacio, lo atrás. tuyo es el espacio. Muy bien, pero qué Eso me bueno que echó para atrás. estás claro, porque es el Sí, espacio. sí, 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 Muy bien, sí, muy bien, me encanta. Pues no, sí. yo quiero te doy gracias por este ratito y hablando, ¿verdad? Para cerrar con el pensamiento inicial que teníamos de que los hombres no normalmente no pueden hablar de sexualidad sin simplemente hablar de la... ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos, qué consejo tú le puedes dar a los hombres que vean esta charla para empezar a cambiar esa dinámica? Wow. Que lo que tú dijiste, Es que una. tengan amigas mujeres, definitivamente. Yo creo que las mujeres deben Oh, tener no, yo amigos creo, yo varones y creo que, viceversa. Es yo, que nos yo creo, nutrimos. yo creo que una de las cosas que es medular en la salud emocional de un hombre, porque la salud emocional es la que va a abrir otras cosas, es tener una amiga, mujer, amiga, Amiga, amiga. amiga. No Que la gente dice confundirlas, no que es. no se puede, que tú no puedes tener amigos varones sin querer acostarte con... Eso no es verdad. Yo he tenido No, no, amigos, 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 hermanos. amigos con privilegio, eso no son amigos. Eso no son amigos, eso no No, son amigos. Amigos, no, amigos que no. podamos conversar, que podamos abrirnos, que podamos tener estas dinámicas, que me dé su, ¿verdad? Su input y yo a él definitivamente que sí he tenido muy, gracias a Dios he tenido muy buenos amigos en mi vida. Qué bueno, qué bueno, Sí, porque eso es bien importante, eso es bien importante. Yo no sé, Yadira, yo creo que esto, o sea, aquí se puede aplicar muy bien este, el refrán que dice que palo que nace virado jamás su tronco endereza. En otras palabras, esto tiene que venir desde la educación primaria, sí, desde bien jóvenes, y educar a los niños a la apertura, a que no se sientan cohibidos de abrir, sí, hablar de temas. sí, 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 sí. Si, mira, yo recuerdo, aunque yo te comenté, ¿verdad? Que yo tuve una crianza bastante formateada, vamos a decirlo así. Pero yo recuerdo que un momento bien importante en mi vida fue que mi padre, creo que estábamos viviendo en Perú. Yo cuando estaba viviendo en Perú, yo tendría 11 a 12 años, creo, ¿no? 10, 11, por ahí, 11, 12 Ujú. años. Yo recuerdo que de hecho fue la primera vez que yo sentí esa sensación de que tú antes no sabías qué rayos era, de placer en los Mm, genitales, que tú dices, ¿qué es esto? Y fue de la manera más increíble. Yo me estaba dando una ducha y de la manera en que el agua estaba cayendo ahí, ujú. despertó. Fue una cosa que yo dije, fue como que, diablo, ¿qué es esto? Sí, 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 Y sí. recuerdo que yo volví a la bañera al otro día a ver si el agua me daba igual, tú ¿sabes? A ver qué pasaba y no pasó nada. Entonces, yo Ajá, recuerdo en una ocasión saliendo de la ducha y mi padre está en el cuarto ajá. y me dice, ven, echa para acá, ven para acá. Y él está sentado en una butaca, él también estaba sentado saliendo del baño, cierra la puerta, él se quitó la toalla, la puso a un lado y me dijo, quítate la toalla y siéntate aquí, vamos a hablar. Los Wow. dos desnudos. Y eso para mí fue bien, 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 bien importante. En ese momento mi padre abrió la puerta a este niño y darle una apertura. Pero lamentablemente, papi, después de eso, papi tuvo su operación a un año después de eso y pues después de la operación, papi, pues resultó que papi tuvo una experiencia muy, muy profunda en su mesa, en la operación y papi
eh, papi se convirtió en otra persona. Ajá. Eh, no, seguía siendo el padre, pero en sus cosas emocionales y espirituales se transformó, tú sabes, Ujú. y nunca más pude tener esa apertura con él. Y Okay. ahí vino esa adolescencia mía bien, bien jodida en Ujú. términos de no tener con quién poder hablar de esas cosas. Ujú. Yo tuve que aprender muchas cosas on my own. Claro, muchos tuvimos que Y, hacerlo y- así. sí, y fue fuerte, y fue fuerte. Digo, mirándolo hacia atrás. Pero, Claro. volviendo al tema, que para cerrar, Sí, de ayúdame. cómo podemos ayudar a los hombres a que puedan abrirse Sí, y pues hablar de estos como te dije, temas. eso requiere un gran nivel de educación, este, pero yo creo que requiere un poco de valor. Pero tú sabes que, Yadira, es que es bien difícil. Mira, yo he estado en conversaciones, yo he estado en grupos donde la testosterona está que quiere salir por el techo. Y he tratado de hacer un comentario en esa dirección que trate la cuestión más de la sección sexual, como un poco más, para ver si podemos tocar el tema un poco más, menos machista, Ajá. y lo que viene es un relajo. Mm, Lo que viene para atrás es un relajo y es una inmadurez sí, emocional sí, absoluta. sí. Y entonces yo sencillamente no me siento cómodo, no me Ujú, siento cómodo. ujú. De hecho, en muchas ocasiones he estado en reuniones así y yo me he levantado y me he ido porque a mí siempre me pareció algo siempre con lo que yo nunca estuve cómodo, de estar en el jangueo con los tipos. Y oye, se habla de lo Claro, mismo. Y entonces, claro. pues no están preparados para eso. Yo Ujú. creo que la inteligencia emocional es algo que le debemos propiciar y procurar que se eduque la inteligencia emocional desde bien jóvenes. Sí, Desde jóvenes, porque eso va a hacer que tú de adulto seas una persona bien plantada, que puedas enfrentarte a adversidades sin tener que tomar decisiones que sean tajantes, que puedan herir, que tú sepas aguantar y entender y procesar emociones antes de disparar de la baqueta. claro. Eso es sumamente importante. Yo creo que por ahí es que iría la cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que todo el mundo, como digo yo, todo el mundo debería tener un psicólogo o un coach o alguien, un mentor, alguien para hablar este tipo de temas y aprender y seguir hablándolo. Yo creo que seguir Sí, hablándolo y seguir educándonos es lo importante. Bueno, eso pues es así. querido, pues gracias por Mira, la charla. Sí. yo quiero hacer un paréntesis aquí para Ujú. felicitarte, por el libro, Yadira. Gracias. La manera en que estas historias están escritas, están muy bien llevadas. Una vez yo arranqué, yo no podía parar de Sí. leerla, definitivamente. Y lo más que me agradó de haber leído este libro es que, wow, que pocas cosas, de esta manera, de que muchas cosas me he limitado o me he cohibido a hacer por ser figura pública, por estar cuidando siempre, es que van a decir que esto, que Ujú. lo otro. Yo puedo absorber de esta lectura a que hay mujeres valientes, libres y que le dijeron sí a esa oportunidad. Y el resultado fue una gran experiencia de vida y una gran lección. De verdad que y me encanta el final, o sea, que aprendí cuando Ajá, termina todas las historias, que aprendí que yo le diría a mi yo ajá. ahora, que le hablaría a ella, ¿sabes? Me gusta muchísimo, mucho, de verdad que te No, felicito. gracias. Así es que Yo dándole las mira a ver gracias si a... aseguro, mira a ver si aseguro de los muchachos. Sí, eso está planificado. Estoy ahora escribiendo el segundo, que es también de mujeres, pero mujeres mayores. Ah, No, mira qué interesante. sí, mayores de 40, porque todavía hay un estigma de que la mujer después de los 40 ya no es sexy, ya no sirve. Y hay unas historias fabulosas
que demuestran lo contrario. Así es que yo Ah, le pues doy las eso gracias hay a las que, mujeres que eso, quisieron donarme ya la tú tienes historia. aquí, ya tú tienes un fan aquí esperando Claro que sí, para yo sé leer que ese sí. segundo, Yo sé que sí. Y ese eventualmente segundo haré el de libro. los hombres, porque volvemos, hace falta también la perspectiva. O sea, no nos podemos empoderar nosotras solas si no nos empoderamos, ayudamos a los hombres también en su proceso y que ellos también se empoderen, ustedes también se empoderen. Así que es together, the more the merrier. Así que Eso es así. muy Gracias, agradecida gracias. siempre por las charlas contigo. Ya volveremos a conectar en algún otro tema. Así es Eso que es así. Eso es muchas así. bendiciones y ahora decirle que sí a esas experiencias cuando las tengas de frente. A decir que sí. Eso es correcto. Hay que abrazarlas Muy bien. y disfrutarlas. Que todo Claro que está en sí. orden divino. Eso es así. Muchas bendiciones Ok. siempre. Dios te bendiga, que sigas bien. Gracias igual.